Vamos a ir esta mañana, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 17, y vamos a terminar en esta mañana este estudio de esta carta de Primera de San Juan, la cual comenzamos hace un tiempo atrás, y hemos tenido que ir intercalando porque el Señor ha ido hablando, pero yo quería terminar esta carta para que nosotros podamos tener un entendimiento más cabal y aplicar ese entendimiento de la palabra de Dios a nuestras vidas. En 1 Juan 5, 14 y 17, acá el apóstol Juan nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, está hablando en Dios, en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y dice acá San Juan, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Acá vemos que hay una diferencia de pecados. Y vemos que acá hay Juan nos muestra la oración, y quiero decirle que la oración no es una manera en la cual nosotros pedimos para vencer a Dios, para que Dios haga lo que nosotros le estamos pidiendo, sino que es una manera de aferrarnos a Él, a esa bondad, a esa disposición de Dios a escuchar nuestras peticiones. Y vemos que aquí a través de su palabra, que si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces nosotros podemos orar con audacia y podemos orar con toda confianza. Ejemplo, nosotros oramos por las almas porque Dios no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y eso podemos orar con confianza porque sabemos que es la voluntad de Dios, porque Él no quiere que ninguno se pierda, más que todos tengan vida eterna. Ese es el propósito y esa es la bondad de Dios para con todas las personas. En el libro de Judas dice, ustedes queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Nosotros debemos seguir confiando siempre en Dios. Hay veces que más o menos tambaleamos nuestra confianza, pero Judas nos dice, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza dice que es muy especial. Porque si uno confía, uno puede pedir confiadamente y saber que Él tiene el control de todo. Y Judas dice, cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. ¿Qué significaría esto o qué significa esto? Dejen que el Espíritu les diga lo que ustedes deben decir. Es permitir al Espíritu Santo que nos muestre cuál es la voluntad de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, que cuando el Espíritu Santo nos muestra cuál es la voluntad de Dios, siempre irá respaldada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien inspiró la palabra y Él nunca se va a contradecir. Quiere decir que para que nosotros podamos orar en el Espíritu, es muy importante que tú y yo estemos leyendo las Escrituras. Hoy es el libro que más se vende, pero el libro que menos se lee en las iglesias. Entre los cristianos no se está leyendo la Biblia. No se pasa tiempo con las Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos orar con confianza y cómo podemos pedir con confianza si no sabemos qué pedir? ¿Me explico? Juan dice que cualquier cosa que pidamos recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Y porque hacemos las cosas que agradan a Dios.
Juan nos dice que nosotros debemos orar específicamente por otros creyentes que ha pecado de una manera que puede terminar en muerte. Usted sabe que hay pecados que lo pueden llevar a usted a terminar con su vida. ¿Sabía esto? Si no lo sabía, se lo anuncio. Porque es conforme a las Escrituras. Miren lo que dice 1 Corintios 11, 29 al 30. Esta es Escritura, cuando hablamos de tomar la Santa Cena, o la copa de la comunión. El apóstol Pablo dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No es que están dormidos, duermen. Yo quiero que usted vea que este pecado no es el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero este pecado que lleva a la muerte es el desafío a la palabra de Dios. Y vemos ahí en Hebreos 12, versículo 9, dice, por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Esto es algo que cada uno de nosotros como creyentes podemos ver muchas veces en personas, en hermanos que están en abierta rebelión contra Dios. Dice, ¿cómo puede ser? Porque están echando tras sus espaldas la palabra de Dios. No están obrando conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que muchas veces, como hijos de Dios, como iglesia, carga nuestro corazón, nuestro espíritu. Porque vemos que están abiertamente en rebelión a la palabra de Dios. Y usted dice, ¿cómo podemos reconocer? Si usted realmente tiene el Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que muchas personas han echado la palabra de Dios tras sus espaldas. No están viviendo conforme a los mandamientos de Dios. No están poniendo en práctica la palabra de Dios. Y hay oraciones que Dios va a contestar y hay otras oraciones que Él no va a contestar. ¿Por qué? Porque si uno está orando por personas que no quieren cambiar, están en abierta rebelión contra Dios. ¿Lo sabía esto usted? No lo sabía. Pero si hay una persona que no quiere cambiar, ¿saben? Por más que uno ore, no van a hacer oraciones efectivas. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda cuando Ananías y Zafira, dónde estaban ellos? ¿Estaban en la iglesia? ¿Sí o no? Eran parte de la iglesia. Pero hicieron un complot, ellos dos, para mentir. Para mentirle al Espíritu Santo. ¿Y qué hizo la iglesia? No dice vamos a orar. Cayeron ahí a las puertas. ¿Me entiende o no me entiende? ¿Se acuerda ese pasaje? ¿Lo ha leído alguna vez? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Cayeron muertos. Y cuando vino la mujer dijo, sí, así, sí. Dice, ahí están a la puerta los que acaban de llevar a tu marido. No les dio tiempo a orar. No les dio tiempo a pedir, no les dio tiempo a arreglar. Porque lo hicieron ¿de qué manera? En una rebelión. Sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Y eso se llama rebelión. Rebelde. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Mire ahí en Jeremías 7:16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a oír. No te oiré. Estamos viendo la palabra de Dios, porque yo no le puedo dar un ejemplo si no lo corroboro con la palabra de Dios.
Y en Jeremías 11:14 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Dios les había hablado. Dios les había mostrado lo que Él quería de ellos. ¿Qué hicieron ellos? Se rebelaron contra Dios. Cuando Dios dijo que iba a entregar la ciudad, ellos decían, Dios no va a entregar la ciudad. Y Jeremías les dijo, la ciudad será tomada. Pero ellos seguían con que no iba a ser tomada. ¿Y qué pasó? Vinieron, hubo una cantidad de muertos y otros fueron llevados al exilio. ¿Y saben por qué? Porque se habían rebelado contra Dios. ¿Eran pueblo de Dios? Sí. Pero se rebelaron. ¿Me entienden? Y en Ezequiel 14:14 dice, si estuvieran en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, y ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y Ezequiel 14:20 dice, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Acá vemos que muchas veces nosotros metemos todo en la misma bolsa, pero mire, está hablando de Noé, de Daniel y de Job. Y dice, ellos van a librar su vida por su justicia, por su manera de vivir, por su manera de temerle a Dios, de respetar a Dios. Dice, pero no van a poder salvar ni a sus hijos ni a su hija. Porque si ellos quieren vivir rebeldemente, ¿qué va a hacer usted? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente, ellos van a salvar su vida por su justicia, porque Dios nos ha dado la justicia en Cristo Jesús por medio de la fe. Pero le voy a decir algo, Él quiere que usted también sea justo. ¿No es que Dios me da la justicia de Cristo para que yo viva de cualquier manera desordenadamente? ¿Para que yo ande como cualquier mundano? No. Lo dice, ellos por su justicia, por su manera de vivir. Y está poniendo ejemplo de Noé, que batalló contra toda una generación que se burlaba. Está poniendo el ejemplo de Daniel, que estuvo rodeado de todos enemigos, pero él abría la ventana y seguía orando, y yo le seguía respondiendo. ¿Por qué? Por su justicia, porque era un hombre justo. Lo acusaban, pero era justo. Y sabemos la vida de Job. ¿Me entienden? Pero estas cosas a veces no se dicen en la iglesia. Dice, no tenés que seguir pidiendo, pero escúcheme. Lo está poniendo claro la Escritura, y Juan lo está poniendo claro, que hay pecados que llevan a la muerte. En plena rebelión contra Dios. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Y hermano y amigo, la Biblia lo deja claro. Dice que si nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mientras usted no se arrepienta, no hay nada que apoye, que Él lo va a perdonar. Porque lo dice claramente la palabra. Dice que cuando vino, lo primero que hizo el Señor fue anunciar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya dijimos que teníamos que volver al Evangelio. Y aquí para adelante vamos a hablar mucho del Evangelio de Cristo. Porque necesitamos saber qué es lo que Él decía, qué es lo que Él hacía, y cómo lo hacía, y por qué lo hacía. Pero la palabra clave es arrepentimiento. Porque dice que sin arrepentimiento no hay perdón. Quiere decir que usted puede orar, pero si la persona no quiere arrepentirse, Dios dice, yo no te voy a oír. Porque, hermano y amigo, el arrepentimiento es un don de Dios.
de Dios. Hoy se está haciendo y se está diciendo que la gracia empareja a todos. No, no, no. La gracia es para salvación. La gracia no ha sido dada para emparejar. Porque, por ejemplo, se está hablando mucho de avivamiento, pero resulta que el avivamiento hay algo central en el avivamiento. En el avivamiento lo central es que hay personas que se arrepienten, que piden perdón, que reconocen sus pecados y reconocen a Cristo como el único Salvador y rinden su vida y se acabó. Las cosas viejas pasaron, Dios hace cosas nuevas. Pero sin arrepentimiento, usted puede decir tengo avivamiento, no tiene nada. Porque el avivamiento que hubo cuando Jesús caminó la tierra y el avivamiento que hubo cuando la iglesia era que la gente se arrepentía y dejaban las cosas atrás. Entonces la palabra clave para usted y para mí es arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no va a haber perdón. Porque si nos arrepentimos y confesamos, declaramos delante del Señor, porque confesar es decir lo que Dios dice. Y Dios dice, Jorge, está mal lo que estás haciendo. Y tú te arrepientes y dices, verdad, Señor, está mal lo que estaba haciendo, pero me arrepiento. Te pido perdón. Pero nunca pidas perdón antes de arrepentirte. La verdadera oración tiene que ver con mucho más de decirle palabras al Señor. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. No sabemos cómo pedir. Por eso yo he visto la respuesta a las oraciones cuando nosotros apoyamos nuestro corazón en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Unos domingos atrás dijimos que al que cree todo le es posible. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo Dios nos respondió? ¿Pero por qué? Porque dijimos que era imposible para nosotros, pero era posible para Dios. Había una palabra directriz que el Espíritu Santo nos libró en el corazón, de que era posible. ¿Por qué? Porque para Él es posible. Pero ¿quién la inspiró a la oración? El Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones, porque entonces vamos a obtener oraciones conforme a la voluntad de Dios. Someternos a la voluntad de Dios y someternos a Él es hacer peticiones conforme a la voluntad de Él. Ahora, le voy a decir, esto tiene un precio. Hay un precio que pagar. ¿Y cuál es el precio? Va a tener que estar como María. ¿Cómo estaba María? ¿Cómo estaba Marta? Afanada, turbada por muchas cosas. ¿Pero qué pasó con María? Estaba a los pies de Cristo, escuchando su palabra, y Jesús le dijo a Marta, que ella había escogido la mejor parte y nadie se la podía quitar. Quiere decir que si usted anda como Marta, ya está bien. Pero yo quiero andar como María. ¿Para qué? Para poder orar y saber que Él me escucha, y si Él me escucha, yo tengo las peticiones que le hemos hecho. Y hay oraciones que pueden demorar mucho tiempo en ser contestadas, pero yo sé que Él las ha escuchado. ¿Entienden? Yo sé que Él la escuchó. Hermano, cuando uno va al Señor y va a orar y uno le dice, Señor, tú me dijiste. ¿Se acuerdan a Jacob cuando iba volviendo? Que el Señor le dijo que vuelva a su casa, a su parentela, que vuelva porque se había ido a Padán Aram. Y Jacob, en medio de todo su problema, antes de llegar esa noche ahí en el vado de Jaboc, venía lleno de miedo, lleno de temor, porque sabía que su hermano, él le había hecho una canallada. Él se la había, de canalla se la había hecho el hermano Jacob. ¿Entienden? Entonces el Señor le dice, vuelve. Y cuando empezó a caminar, dice, oh, me está esperando.
Mi hermano me dijo que me iba a quitar la vida. ¿Me entienden? Y mientras empezó a caminar con toda la cada metro que hacía, cada metro que pensaba. Y lo pensó bien él. Vamos a dividir, pero que hermano, hay un momento que queda solo uno con él. ¿Y qué vamos a hacer? Y él le dijo, Señor, tú me dijiste que vuelva. No volvió porque él quiso, porque tampoco el Señor le dijo que vaya. Entonces Jacob le dijo, tú me dijiste que vuelva. Y ahí estaba el Señor en el vado. ¿Sabe, hermano? Es muy importante esto que le estoy hablando esta mañana, porque tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. Y yo me he dado cuenta que aquellos hombres y mujeres que más tiempo pasan con la palabra de Dios, más ven respuesta a sus oraciones. ¿Dios tiene favoritos? No, Dios tiene principios. Dios es para todo igual. Pero los principios de Dios, algunos lo aplican y otros no lo aplican. Juan dice ahí en 5, 18, 19, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vamos a repetirlo de vuelta. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo había leído usted? El mundo entero está bajo el maligno, ese espíritu de rebelión que hoy lo estamos viendo, mire, aparcado y caminando por todos los sitios, que ha inundado a la iglesia, ese espíritu de rebelión, que total Dios es bueno. Pero hermano y amigo, acá vemos que nosotros los cristianos nos podemos guardar a salvos, pero las acechanzas del diablo ahí está para dártelas. Judas dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cuando acá habla, dice, el que fue engendrado, puede hablar de Jesucristo o también de Cristo que ha sido engendrado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Dice que Él nos guarda y el maligno no nos toca. Por eso Juan también nos dijo hace unos días atrás que mayor era el que estaba en nosotros que el que estaba en el mundo, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vence al mundo, lo ha vencido. Y le digo una cosa, hermano, nosotros debemos luchar por la victoria, pero también debemos luchar por la victoria desde la victoria de Cristo. Porque no hay victoria sin batalla. La vida, desde el momento que uno entra en la vida cristiana, comienza una lucha. ¿Lo ha notado usted o no lo ha notado? Porque si usted no lo ha notado, tengo muchas dudas que usted sea cristiano. Porque si usted le puede rezar a la estampita, le puede rezar al yeso, le puede rezar al palo, le puede rezar a todo lo que usted quiera, yo difiero que usted sea cristiano. Y lo que dice Juan acá, sabemos, yo le voy a decir, usted no sabe nada. Vamos a ser claros. Si usted no le alcanza a Cristo, no le alcanza al Padre, necesita vírgenes, santos y todo lo que venga, usted no tiene nada. Usted no es cristiano. No se engañe. Porque ahí él dice, sabemos. ¿Y sabe qué sabemos? Lo que dice ahí Pablo en Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos amó. Y mire lo que dice Pablo, por lo cual estoy seguro, no hay ninguna pizca de duda. Estoy seguro. Pablo, ¿de qué está seguro? Porque queremos saber esta mañana que ni la muerte, ni la vida,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ninguna cosa creada. Y yo le voy a decir una cosa, el diablo es creación de Dios. Porque el nombre del diablo antes era Luzbel. Y se convirtió en diablo. ¿Por qué? Por rebelde. Por la rebelión. Entonces vemos acá que el mismo Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 15, 56 al 58, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, él dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y de vez en cuando vaya a la iglesia, de vez en cuando haga alguna cosa. ¿Dice así? ¿Qué dice ahí? A ver, ¿qué es la palabra constante? ¿Vio que cuando, le voy a poner un ejemplo. ¿Vio que cuando un hijo o una hija de usted quiere algo, cesa en el pedido? No, para que me lo entienda bien. ¿Qué es constante? Palabra que está casi en desuso en la iglesia cristiana. Y fíjate vos con tu hija. Por eso puse el tema de las hijas. Si le piden algo, en algún momento pararon, no, es constante. Se levanta, camina, constante. No se ría Sarita y Sofi. Prométale algo y ellas no van a ser constantes. Pero acá Pablo dice: hermanos míos, amados, estad firme y constante. Nadie puede estar constante si no está firme. Primeramente, palabra firme. Después, constancia. Y dice creciendo. Nunca habla de meseta o de estancamiento. Todo eso que, no sé, este desierto. Escúcheme, está hablando acá. Creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, hermano y amigo, crea esta palabra de Dios. Porque nosotros estamos acostumbrados a que lo que hacemos lo vea la gente. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas para Él. Porque la recompensa ya es muy diferente de lo que la gente te va a dar. Porque la gente te necesita hoy, te da, mañana no te necesita, a la banquina. Pero el Señor no hace así. Mire, cuando usted es persistente en las cosas de Dios y continúa y está firme y constante en la obra del Señor, y dice siempre, sabiendo que el trabajo no es en vano. Seguro que hay diferentes trabajos para cada uno. Yo como pastor tengo mi trabajo, pero hay otros pastores que tienen el trabajo con multitudes. Hay evangelistas que tienen el trabajo con multitudes. Pero ¿sabe? Cada uno de los pastores o de los evangelistas, lo único que estamos haciendo es haciendo la voluntad de Dios que Él nos dio para hacer lo que tenemos que hacer. Yo no puedo entrar en la labor de otro. Yo tengo que hacer mi parte. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una cadena con eslabones. Muy bien, ¿cuál es el eslabón Jorge Donda? Si deja de crecer y de ser constante. Vamos a poner Jorge Donda está en la mitad de la cadena. ¿Qué pasa? Se rompe, ¿no? Pero si usted es constante y sigue perseverando y está unido a la cadena, es una sola cadena con diferentes eslabones. ¿Y por qué empieza a mirar acá, allá? Mira al Señor. Sea fiel a lo que Él le pide. Sea comprometido con la palabra de Dios. Viva conforme a las Escrituras. Haga la voluntad de Dios y va a ver que va a tener respuesta. Porque Dios
Está atento al clamor de nosotros. Dice que claman los justos y Él los oye, los justos. Para eso tenemos que vivir una vida justa. No, porque el Señor ya no me escucha. Bueno, averigua por qué. Algo hay que no te escucha. No es parte de allá, es parte de acá. ¿Sabe, hermano? Nosotros como iglesia y pueblo de Dios debemos mantener los ojos bien abiertos. Estar abiertos. Sabemos, dice Juan, en 1 Juan 5, 20 al 21. Sabemos la verdad. Usted sabe que hay mucha gente que está en la iglesia que no sabe la verdad. Mire lo que dice Juan. Pero sabemos. ¿Cuántas sabemos nos ha dicho esta mañana Juan? Por eso me lo guardé para el final. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y mire lo que dice Juan. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Quién es la vida eterna? Juan nos dijo que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y dijo, claro, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Lo vimos hace unos domingos atrás. Pero acá ahora estamos mirando quién es el verdadero Dios. El verdadero Dios es Jesucristo. Y Él ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero. No es que tengo que buscar el verdadero. Estoy con Él, estoy en la verdad. Mire, le voy a decir algo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios siempre van a concordar. Eso con que Dios me dijo, ¿pero qué te dijo? ¿Y no concuerda con la Escritura? Mire lo que dice 1 Juan 5, 6. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, con mayúscula, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La palabra de Dios, hermano y amigo, es verdad. Crea toda la Biblia. Crea todos los versículos de la Biblia. Crea cada capítulo de la Biblia. Crea desde Génesis hasta Apocalipsis, uno por uno, créalo a todos. Porque toda es palabra de Dios. Y le voy a decir algo. El testimonio de Dios que Él me da en mi corazón, y escúcheme, iglesia, nunca va a contradecir, nunca va a decir algo que esté en contra de la palabra de Dios escrita acá en la Biblia. Hay gente que dice, bueno, Dios me mostró. ¿Qué te mostró? Dios me dijo. ¿Qué te dijo? Yo a veces ya ni contesto. ¿Por qué? Porque por los frutos lo va a conocer. A mí las veces que el Señor me ha hablado, casi siempre termino debajo del sillón. Casi siempre. No digo siempre. ¿Sabe, hermano? Ese testimonio del Espíritu Santo que Él da a nuestro corazón está respaldado por la palabra de Dios. Juan afirma que cualquier verdadero creyente puede conocer la verdad de Dios. Te lo voy a repetir. Cualquier verdadero creyente puede conocer la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero siempre ha sido contrario y se opone a los ídolos. Por eso Él dice, hijito guardado de los ídolos. Y saben, los ídolos, y cuando los dejamos entrar en nuestro corazón, que pueden ser de diferente manera. Usted dice, bueno, yo no tengo ídolo. Quizá un ídolo sea
su hija, su hijo, su esposa, su esposo, el dinero, el trabajo. Son todos ídolos. Porque, ¿qué tiene que ver un ídolo? El ídolo toma el lugar de Dios. Uno comienza a adorar a ese ídolo. Porque si yo tengo un ídolo, lo adoro. Y mire lo que dice la palabra. Ejemplo, Dios es el creador de todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Dios creó al hombre con un propósito. ¿Para qué lo creó Dios al hombre? Para adorar. Usted sabe que el único ser creado que puede adorar con conocimiento es el hombre. Los animales no pueden adorar, pero el hombre sí. Por eso el hombre necesita adorar. Por eso si no adora a Dios, se hace ídolos. Y un ídolo, usted sabe bien que está ahí, pero es un demonio, es un diablo, es el mismo Satanás que quiere la adoración. Ahora se disfraza de cualquier cosa con tal que le adoren. Pero miren lo que dice la Escritura, Romanos 1, 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Acá vemos que gente, sabiendo que hay un Dios, no le dieron gracias. Pero miren lo que pasó. Profesando ser sabios, y hoy estamos viendo en el mundo, en la clase política, en las iglesias, profesando ser sabios, diciendo que son sabios, se hicieron necios. Y miren lo que dice Pablo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Hoy lo que más hablamos es de corrupción, ¿no? Incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y acá hay algo que cuando uno se entrega a un ídolo, sucede algo extraordinario. Miren lo que pasa. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Porque Dios, que conoce el corazón y sabe que usted está adorando esa divinidad llamado diablo, pero póngale el nombre que usted quiera, de yeso, de palo, de todo lo que sea, dice, lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hoy vemos lo que está pasando. La rebelión manifiesta donde cualquier cosa está bien mientras que no se hable de Dios. Cualquier cosa. Vemos que las leyes están cambiando de una manera tan clara en contra de Dios, que si tú hablas en contra de las leyes, tú estás, porque conforme a la ley te acuso, conforme a la ley te condeno, porque para que haya condenación debe haber una ley. Y bueno, cambiaron la gloria de Dios, dice, por la mentira. Hay tanta gente engañada, hermano. Tanta gente engañada. Vemos los desastres que está pasando en muchos sitios. Aún acá en España, usted lo ve en muchas partes del mismo mundo. Todo vale, solamente vale el amor. ¿Qué amor? Y usted sabe lo que yo estoy hablando. Y usted lo ve. Hermano, Juan afirma que Jesucristo es el verdadero Dios. No hay otro Dios. Jesucristo, y él comenzó esta carta, cuando la comenzamos a leer y a estudiarla
hace un tiempito atrás, comenzó ahí en Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, y Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo está hablando de la palabra, que se hizo carne, que se encarnó. Y Juan nos dice, este era en el principio con Dios. Y cuando vamos al libro de Hebreos, Jesucristo dice, todo fue hecho por Él y sin Él nada fue hecho. Lo dice Colosenses. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús, el verdadero Dios, también es el verdadero hombre. Porque ahora, delante del trono de Dios, hay un hombre en la gloria. Y ese hombre en la gloria es Jesucristo. ¿Lo entiende o no lo entiende? Cuando usted vaya ahí al cielo, va a haber un hombre en representación de todos los hombres, porque el primer Adán cayó, pecó. Pero el segundo Adán nos reconcilió con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso cuando los discípulos, Jesús estuvo 40 días y 40 noches presentándosele a los discípulos, Él le dijo, tocad. ¿Se acuerda cuando Tomás le dijo, si no veo las llagas no voy a creer? Y Jesús le dijo que tocará. Y antes de tocar dijo, ¿qué dijo Tomás? Señor, lo reconoció a Jesucristo como el Señor de la gloria. Hermano y amigo, en esta carta, el apóstol Juan, que fue uno de los últimos de los 12 discípulos en morir, porque esta carta él más o menos la hizo en el año 96 de Cristo, después de Cristo, nos muestra que, para concluir, que la obediencia a la palabra de Dios es una evidencia clara de que usted es un hijo de Dios. Otra gran evidencia que Juan nos fue dejando a través de esta carta es el amor hacia Dios. Porque un verdadero hijo de Dios va a amar a Dios y va a guardar sus mandamientos. Y tercero, Él nos muestra que la verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. Y para tener comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, uno debe tener, y escúcheme bien iglesia, una relación continua con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Sin tener esa relación, hermano, yo me estoy engañando. Por eso Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que tiene al Hijo, lo dijo el apóstol Pablo, ha pasado de muerte a vida. Y el que tiene al Hijo, las cosas viejas pasaron, Él hace todas nuevas, y si hoy me tengo que ir, me voy a un lugar al cual Jesús, mi Señor y mi Dios, dijo que iba a preparar lugar para todos aquellos que habían creído en Él. Dice, para que en la casa de mi Padre, dice, hay muchas moradas. Hay. Voy pues a preparar lugar. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted cree que Él fue a preparar lugar para usted? Yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque sabemos. Los cristianos no andamos a tienta, hermano y amigo. Los cristianos sabemos que si Dios está con nosotros, nada puede en contra. Y que pelearán contra ti, pero Dios nos dio la promesa, no te van a vencer. ¿Amén? Amén. Así que obediencia, amor y verdad, eso nunca lo deje de lado. Viva en obediencia, viva en amor y viva por la verdad. Amén. Amén. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra, te doy gracias por la verdad del Evangelio, te doy gracias, Señor Jesús, por haber venido a este mundo,
por haber caminado en esta tierra durante 33 años, Señor, y diste tu vida en una cruz para pagar el precio de todos mis pecados y lavarme con tu sangre preciosa. Señor, sé que soy tuyo y puedo decir esta mañana, como dijo el salmista, y tú eres mío. Te bendigo esta mañana. Te entrego toda mi vida, todo mi corazón. Quiero vivir para ti. Quiero vivir lo que resta de mi vida en esta tierra para dar gloria a tu nombre, Jesús. Quiero ser un anunciador de tu verdad en tiempo y en fuera de tiempo. Quiero esta mañana darte gracias, Señor, porque tú me has hecho bien. Quiero darte gracias porque me has dado paz, porque me has dado gozo y me has dado esperanza. Y es una esperanza bienaventurada, es una esperanza gloriosa, es una esperanza segura, porque tú lo dijiste en tu palabra. Y creo en tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor Jesús, tú dijiste, Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, gracias, porque eres un Dios santo, eres un Dios justo, eres el único Dios verdadero. Y te adoramos, te bendecimos y te damos a ti toda gloria, toda honra, porque a ti te pertenece. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. 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 Glorioso es, hermoso es, maravilloso. Aleluya. Gracias, Señor. Mi amado Cristo, mi amado Dios, te bendigo esta mañana. Gracias por esa sangre preciosa que me limpia, que me limpió y me limpiará. Porque has lavado mi alma, has purificado mi corazón en tu sangre por medio de la fe en Cristo Jesús. Y me has dado buena esperanza y seguridad eterna conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias por amarme primero, Señor. Gracias por amarme de
amoroso Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Mi alma y me perdonó. Su sangre, su vida. Él me amó primero. Él me amó primero. Me amaste tú a mí. Escucha.